como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado. Ha permitido que la Biblia vuelva a entrar a Palacio. Que Él nos bendiga. ¡Gloria a Dios! Un acuerdo por una nueva Constitución, dentro del marco de nuestra institucionalidad democrática, pero con una clara y efectiva participación ciudadana. Bueno, Rubén, hace unas semanas hablamos de una transición complicada en la Argentina. Sí. Y no esperábamos esto, nadie esperaba esto, ¿no? En un marco regional realmente muy grave, ¿no? Muy grave. Y que incluso hace parecer casi como un bálsamo lo que tenemos por estas tierras, ¿no? A mí me parece que en el tema Bolivia, también vamos a hablar del tema Chile con nuestros invitados, me parece que se produjo un dato importante. El presidente de Rusia, Putin, reconoció a la presidenta interina, Áñez. Después se ha agregado también esta situación realmente insólita con los periodistas argentinos, sí, acusados de sedición, y una violencia que no se sabe hasta dónde va a llegar, porque ahora incluso Evo Morales dice que tiene ganas de volver. Sí. Lo que al principio lo ofrece como una prenda de paz, ahora parece como un condicionamiento ya, como una voluntad de él. Es raro. Sí. Lo vamos a discutir con nuestros invitados, Jorge Castro, César Mayoral y Francisco de Santibáñez. Jorge, ¿hay peligro de guerra civil en Bolivia? Sí, sí, claramente, claramente. Lo que hay en Bolivia es un proceso acelerado de desintegración de las estructuras estatales, un colapso del poder político. Y en esta situación de inmenso vacío de poder, el próximo paso es el enfrentamiento de los dos movimientos que están en marcha. ¿Pero es inevitable para vos? ¿O? Es lo que está ocurriendo, porque acá el Estado se ha disuelto, el poder estatal se ha hundido, y lo que queda enfrente es el hecho de que el poder está en las calles hoy, no en las instituciones, y en las calles se enfrentan ya, en primer lugar, el movimiento de tipo insurreccional que, actuando por afuera de las instituciones, derrocó al presidente Evo Morales el día domingo, cuyo epicentro fue el Comité Cívico de Santa Cruz, liderado por Luis Fernando Camacho. Ahora, en los últimos 3 días, la novedad es que el sector enormemente importante de Bolivia, que respalda y es la base política y electoral y social y cultural del presidente Evo Morales, se ha puesto en movimiento. Son varias las columnas que vienen de distintas partes de Bolivia que se orientan hacia el centro de La Paz y reclaman en todos los casos la reinstalación en el poder de Evo Morales. Hay que agregar que en la madrugada de ayer los diputados del MAS se apoderaron de la Cámara de Diputados. Y como tiene más del 60% de los escaños en las 2 cámaras de la Asamblea Legislativa, ayer a la noche proclamaron nuevas autoridades, eligieron nuevas autoridades en la Cámara de Diputados, y el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, elegido por una mayoría amplia y suficiente en términos legales, constitucionales, es el diputado Sergio Choque, que es un diputado del Alto, del MAS, y que es un indígena, y que proclamó la necesidad de que sea reinstalado en el poder el presidente Evo Morales. Esta es la situación actual. Sí, no, yo coincido que la situación es muy grave, pero creo que el marco global es que Evo Morales es el primer presidente que representa a la mayoría de los habitantes de Bolivia. Si la mayoría de los habitantes de Bolivia tienen una descendencia indígena. Es decir, y por primera vez tuvieron un representante. Más allá de todo lo que haya hecho Evo Morales, que hay que recordar que desde aquí, de la Argentina, se admiraba su proyecto económico, sí, porque tenía connotaciones neoliberales y tenía poca inflación, el gasto fiscal era pequeño, etcétera. Lo que es cierto es que culturalmente representaba a los sectores más pobres y originarios de Bolivia, los precolombinos.
Del otro lado siempre ha habido una minoría blanca en Santa Cruz, que ahora está representada por Camacho, que nunca ha tolerado que Bolivia sea un país gobernado por un indígena. Eso queda claro. César, ¿no es un poco culpable Morales al forzar tanto el querer quedarse en el poder y porque pierde un plebiscito? No, está claro que digamos que... Porque todo el mundo le reconoce lo que vos señalás. Está bien, está claro que pero en Latinoamérica no hay... ¿eh? En Latinoamérica no hay Suizas. En Latinoamérica todas las democracias son imperfectas. La más perfecta puede ser la de Uruguay, de alguna manera. La Argentina la tuvo, en algún momento, Chile. Pero todo de alguna manera hoy se transforma. Pero lo que yo quiero dejar claro que si bien es cierto que Morales no cumplimentó lo que debía cumplimentar porque no debió anular un plebiscito que no le permitía ser reelecto, yo creo que atrás de todo eso hay un trasfondo que nunca fue solucionado y es lo que manejaba acá Jorge, el hecho de que hay una división muy grande. Usted va a La Paz, baja del avión y el avión aterriza en el Alto y ve lo que es eso y después desciende como 3.000 metros a donde está el centro de Bolivia, donde están los ricos, y es otro país, digamos. Y ese país, que tiene mucho más que ver con Santa Cruz y con Cochabamba, es un país que nunca admitió hasta ahora un presidente que no fuese Morales. Tampoco los indígenas pudieron encolumnarse atrás de nadie. Morales tuvo la habilidad de poder concretar con dos diferentes etnias indígenas y gobernar. Y gobernó de alguna manera prolijamente y para todos. Ahora, el final de Morales fue malo, eso está claro. ¿Francisco? Sí, yo creo que el ejemplo de Bolivia se enmarca en una crisis de representatividad que creo que es global y ahora la estamos viendo en América Latina. Y esa es la similitud que encontramos con Chile, ¿no? Que no es tanto un trasfondo ideológico como pensamos en un momento cuando veíamos las imágenes de Chile, sino lo que está en crisis es la clase dirigente latinoamericana en general. Y a Morales en particular creo que se le reclama, es lo que mencionabas, ¿no? La falta de respeto a las normas constitucionales y al deseo del pueblo, en el ejemplo del plebiscito. Y ahora hay que pensar hacia adelante qué se hace, ¿no? Y lo fundamental es mantener la estabilidad de Bolivia, que se llegue a un acuerdo de las dos partes, y no olvidarnos que si hay una crisis humanitaria en Bolivia, Argentina va a tener que jugar un rol importante y que eso también afecta a nuestros intereses. ¿Y qué peligro de contagio ven? Porque, digamos, Argentina está en un proceso que tampoco es simple, que veremos cómo sigue a partir del 10 de diciembre, pero tenemos el fuego extremadamente cerca, digamos. Recordemos que hace 3 meses pensábamos que nosotros íbamos a ser el lugar más movido de Latinoamérica y ahora no lo somos. ¿Ven alguna posibilidad de eso? Yo creo que digamos que el argentino debe recuperar la autoestima. Argentina tiene partidos políticos, más allá de sus debilidades, más allá de que últimamente han desaparecido como fuerzas determinantes, pero el radicalismo tiene 100 años, el peronismo tiene 70, digamos, y yo le explicaba, digamos, comentamos antes de entrar aquí, el hecho de que cuando venía el último proceso después de las PASO, y bueno, acá parecía que iba a haber un inconveniente, etcétera, y hubo una manifiesta voluntad democrática de interpretar que la realidad era que había ganado el peronismo y que el macrismo lo que quería era que no las cifras que se habían dado en las PASO disminuyeran para constituirse como una oposición. Y el presidente Macri hoy dice que quiere ser la figura más importante de la oposición. Eso es la democracia. Lo que pasa es que estamos en una región donde lo que existe es el presidencialismo. Así que cuando Gorostiaga copió la Constitución de Estados Unidos, copió ese proyecto. La diferencia está que en Estados Unidos los presidentes están una vez, 2 veces y después no están más. Entonces no hay posibilidad de seguirlos eternamente. Ahora, ¿qué pasa si viene? Es decir, Alberto Fernández ha dicho que él recibiría con mucho gusto a Evo Morales acá. ¿Qué repercusión podría tener esto si ocurre, Jorge? Mira, yo creo que es una hipótesis muy lejana frente a la magnitud que han tomado los acontecimientos. El regreso, el asilo a Evo Morales en la Argentina es una hipótesis muy lejana, puramente especulativa, en relación a la magnitud de los acontecimientos que están ocurriendo en Bolivia hoy. Bolivia está
está en el comienzo de una guerra civil. El concepto fundamental que conviene subrayar es que no es la guerra civil la que destruye los estados, es la destrucción de los estados la que provoca la guerra civil. El orden de los factores es esencial acá. Acá lo que ha habido es un colapso de las estructuras estatales. Acá lo que ha habido es que el fin de semana pasado la policía boliviana se sublevó, se amotinó en los 9 departamentos de toda Bolivia, sin ninguna excepción. Esto lo que dejó es a un gobierno del presidente Evo Morales completamente inerme, mientras eran saqueados sus domicilios y sus ministros y gobernadores del régimen del presidente Evo Morales se encontraban fugando o renunciando, como ha ocurrido con prácticamente la totalidad de del orden institucional de la sucesión boliviana. Lo que quiero señalarte, en definitiva, es que acá hay que centrar la atención no si Evo Morales puede o no otorgarle asilo en la Argentina después del 10 de diciembre. El dato más importante a tomar en cuenta es que Bolivia en el momento actual está en el comienzo de un proceso de guerra civil. Sí, no. Yo lo que noto es la polarización política dentro de los países y en la política exterior de los países de la región. Y yo creo que uno de los problemas que presenta Bolivia es que lleva a las partes dentro de otros países de América Latina a los extremos, ¿no? O se está del lado de Evo Morales o se está en contra. ¿Esto fue un golpe de Estado o no fue un golpe de Estado? Y ahora el rol de los países latinoamericanos debería ser tratar de ser mediadores en este conflicto para encontrar una solución. Cuando una parte... No es lo que pasó acá. No, pero no está pasando en todo el continente. Cuando Brasil, Estados Unidos toman una postura muy firme a favor de Morales, o el futuro presidente de Argentina, los dos primeros en contra, y el futuro presidente argentino de México a favor, ya no son actores válidos para entrar en este conflicto y llegar a una solución. Así que yo creo que hay un esfuerzo diplomático muy importante, porque quizás sea necesario en un país como Bolivia en este momento un actor neutral desde afuera con cierta legitimidad que acerque las posiciones y asegure elecciones transparentes y sin proscripción. César. Yo lo felicito por el optimismo, porque yo creo que la diplomacia latinoamericana no tiene ninguna posibilidad hoy de incidir para que las dos partes que están cerca de una guerra civil se compongan. Yo lo que creo que lo que no hay que olvidar es que Evo Morales sigue siendo un actor principal de la política boliviana, más allá de que esté asilado en México. Y otra cosa también que... ¿Vos creés que puede volver? Yo no sé, yo creo que eligió, como decía alguien, eligió el tiempo, no la sangre. Yo creo que, digamos, que Morales tiene posibilidad de volver. Y lo otro que quiero decir es que la mayoría del pueblo boliviano apoya a Morales, no es el alto. Hay una minoría que está contra Morales, una minoría que logró, porque, digamos, las elecciones, si bien fueron fraudulentas, como dijo, pero las ganaba Morales. O si no las ganaba, las empataba. Digamos, no es que Morales tenía el 10% e hizo trampa. Tenía el 40% por lo menos. Entonces, y llegaba una segunda vuelta que tenían que juntarse todos los otros y posiblemente le ganasen. Eso queda claro. Entonces no tiene la mayoría. ¿Cómo? Entonces no tiene la mayoría. Tenía, digo, la mayoría de los votos que se registraron en la elección. Tenía más votos que nosotros. César, sí. ¿Para qué hace fraude entonces? No, yo creo que lo que tiene que, como dijo Jorge, la destrucción y el antagonismo es anterior. Esto viene ya de hace 4 años. Yo creo que el error de Morales fue querer perpetuarse sabiendo que él tenía que gobernar 6 años y lo tenía que hacer en otras condiciones. Y no dejar a un heredero. Claro, digamos, ese es el tema que decía antes yo con los presidentes. Al ser países presidencialistas, ¿qué hace Piñera ahora? No tiene solución. O aplasta la rebelión o se va. El ser presidencialismo no tiene otra posibilidad. ¿Qué es lo que pasa en Brasil? ¿Es Bolsonaro o no es Bolsonaro? Entonces, el tema es que la Argentina, como parte de ese presidencialismo, tiene que ayudar. ¿Cómo? Y ahí a esa pregunta, ¿y qué hace Piñera? ¿Aplasta la revolución? ¿La protesta o se va? Hace 27 días que están aquí. Yo creo que ahí quiero ser optimista, quiero decir que porque el problema es que no tiene con quién negociar Piñera. Es lo que pasó con los chalecos amarillos en Francia, que se fueron extinguiendo aunque existen. Si uno no tiene, o en Hong Kong los jóvenes, los dirigentes de Hong Kong tienen 23, 24 años, el Estado chino no va a negociar con ellos, ¿no? Entonces Piñera no tiene con quién negociar. Pero el tema Chile yo creo que es más complejo, porque el tema Chile no es, nadie lo tenía en la mira, no. Lo de Bolivia se veía venir, lo de Chile no lo sabía nadie, acá Chile era el proyecto donde teníamos que seguir para ser un país desarrollado, la macroeconomía resolvía todos los problemas. Nadie lo vio venir, lo de Chile. Por eso, entonces es más difícil saber cómo se termina. La pregunta que me gustaría hacerles, la actitud de la Argentina
del gobierno argentino y del futuro presidente de la Argentina con respecto a la crisis boliviana. ¿Es la correcta? ¿No es la correcta? ¿O qué deberían hacer? Yo creo que hay una medida que ha tomado, una decisión que ha tomado el presidente Alberto Fernández, que es extraordinariamente negativa para los intereses nacionales, que es la crítica pública realizada al presidente Donald Trump de Estados Unidos. La situación se puede resumir en estos términos. El año que viene la Argentina tiene que pagar 29.000 millones de dólares por sus obligaciones de deuda pública. No los tiene. Necesita refinanciar imperiosamente, ineludiblemente, esa deuda pública que debe afrontar el año que viene, estos 29.000 millones de dólares. Para eso es necesaria la intervención del Fondo Monetario Internacional. Y no hay intervención favorable del Fondo Monetario Internacional sin el respaldo pleno del presidente Donald Trump de Estados Unidos. Por eso esta crítica pública realizada por Alberto Fernández, el presidente de los argentinos, a el presidente de los Estados Unidos es un acontecimiento muy negativo para los intereses argentinos. César. Yo creo que la pregunta era otra. No era con respecto a Trump, sino respecto a Bolivia, sí, ¿no?, de Fernández. Yo creo que respecto a Bolivia, Fernández fue una persona determinante para que Evo pudiera llegar con vida a México. Y creo que fue una actitud muy importante y muy buena del presidente lograr que pudiera salir de Bolivia y llegar a México. Con respecto a lo que dice Jorge respecto a los Estados Unidos, primer punto, acá se leyó muy mal lo de Estados Unidos. Se creía que porque Estados Unidos le había dado la plata a Macri para que ganara las elecciones. Yo lo escuché, creo que te escuché a vos, decir que ya estaba decidido que Macri iba a ser presidente, por eso Trump le había dado el dinero, le había dicho al fondo que apoyara a Macri. Acá las decisiones se toman en la Argentina. El hecho de que Trump quiera favorecer a los Estados Unidos, porque a Estados Unidos le conviene ayudar a la Argentina. La Argentina no es un país cualquiera. Es el tercer país que tiene el producto más grande de Latinoamérica, es el país que tiene dentro de los tres la mejor distribución de la riqueza, entre los tres más ricos o más poderosos. Es un país que a Estados Unidos le conviene llevarse bien con ella. Entonces, está bien, puede haber un exceso en una discusión, puede haber sido imprudente quizá, no sé en qué medida se pueden juzgar las palabras, pero lo que creo es que fijó una posición. Ir atrás del fondo, corriendo para pagarle, creo que es excesivamente optimista pensar que va a terminar bien. Yo creo que va a haber una negociación, que la deuda se va a pagar y que la Argentina va a salir del atolladero económico en que está. Francisco. Sí, bueno, la discusión fue más un tema de política exterior argentina, ¿no? Sí. A mí lo que me parece clave es que Argentina necesita una estrategia estable a largo tiempo. Somos un país subdesarrollado, necesitamos inversiones, comercio, con la mayor cantidad de los países con los que esto sea posible. China es un país, Estados Unidos es un país. Lo que no podemos hacer es, gobierno tras gobierno, cambiar drásticamente nuestras posiciones en temas centrales porque perdemos el respeto de los actores centrales del sistema internacional. Jorge, ¿querés cerrar? ¿Querés agregar algo? Ya cerramos acá. No, yo creo que lo que ha sucedido entre Alberto Fernández y Donald Trump es un acontecimiento fundamental para la Argentina a partir del 10 de diciembre.